Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Les pedimos a los participantes de esta presentación si pasan a ocupar su lugar en el panel. Gracias por su paciencia. Ya ven, la lluvia pues siempre retrasa un poco la agenda de todos, pero les agradecemos que nos acompañen. En unos momentos más se suman la otra parte del panel y comenzamos. Bien, pues muchísimas gracias. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, la Jefatura de Publicaciones y la Jefatura de Lengua y Literatura, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de este libro, La vida nocturna de la Guadalajara de ayer, de José Magaña, para quien les pido un aplauso, por favor. Y para presentar este libro nos acompañan Omar Alonso, Juan José Doñán y Franco Alberto, a quien le vamos a dejar la palabra y va a conducir esta presentación. Muchas gracias. Bueno, pues antes de comenzar, seguramente ustedes saben de este libro y pues yo quisiera que habláramos de él porque es un libro sumamente interesante y de mucha investigación. Hablar de Guadalajara de los tiempos, de mis tiempos, un poquito antes, de los 40 a los 80. Se habla de cosas muy interesantes que quizás ustedes no supieron porque ven por la gente joven, pero de todas maneras yo quisiera preguntarle a cada uno algo de lo que han leído de este libro. ¿Qué nos podía decir, Juan José Doñán, qué nos podías decir de este libro que ya leíste de José Magaña? Gracias, buenas tardes, noches. Bueno, a ver, en primer lugar, se trata, yo diría, a ver, no sé si empezar por el autor o por el libro. Bueno, yo creo que va junto con pegado. El autor, José Magaña Cisneros, de la parte más alta de la Sierra del Tigre, se presenta en ese trabajo como un buen antropólogo, en los dos sentidos, es decir, como alguien que entra a ver el comportamiento de la especie humana
Del libro comenzaría diciendo que se inscribe dentro de lo que los franceses llaman la petite histoire. A ver, que suena medio rimbombante, pero quiere decir historia de la vida cotidiana. Es decir, que la historia de los pueblos, de las sociedades, no solamente es la de los hechos, diríamos, de líderes sociales, de héroes, heroínas, sino también cómo vive la gente, cómo trabaja la gente, cómo se divierte la gente, cómo se entretiene la gente. Y este trabajo, además, habla de una Guadalajara que existió, de una Guadalajara que fue, de una Guadalajara que, pues como las golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer, no volverá, pero que existió y es un trabajo que no solamente es, diríamos, un regodeo en la nostalgia, sino el acopio de personas, personajes y sitios relevantes, personajes que fueron muy relevantes, no solamente para varias generaciones de tapatíos. El periodo en el cual se ocupa este libro es de los años 40 a los años 80, es decir, 4 décadas en la que sucedieron muchas cosas, corrió mucha agua debajo de los puentes y en la cual hubo una serie de formas peculiares, memorables de entretenimiento ya cuando el día se iba. Por ese solo hecho, diría que es un libro importante. Además, habría que mencionar algo más. A ver, no solamente es la importancia que esas personas, esos personajes, esos sitios de entretenimiento, de diversión, de esparcimiento tuvieron para muchas generaciones de tapatíos, sino también para la vida cultural del país. Figuras que de pronto, con el paso del tiempo, cobraron una relevancia inusitada, se volvieron clásicos o cantantes, compositores de culto. Por ahí desfila en este libro un elenco larguísimo, casi inagotable, y yo pensaría que José Magaña en una segunda edición pues tendrá que agregar otras cosas más, porque siempre quedan cosas en el tintero. Comienza, por ejemplo, con lugares que una tal Quinta de las Rosas, que fue inaugurada en los años 40 por un tal Jorge Negrete. Jorge Negrete, que además estaba muy relacionado con Guadalajara y con Jalisco, porque además es casi el responsable de la creación de un Jalisco mítico, de exportación, de un Jalisco que va a ser visto en el mundo, fuera de nuestras fronteras. Es decir, el concepto que se va a tener de México, del atuendo charro, del mariachi y de las canciones, van a ser a través de estas películas en las cuales por lo menos es una decena, cuando no una docena, con el tema de Jalisco, una serie de jaliscazos. Ay, Jalisco, no te rajes, desde el año 1941. Es decir, a ver, o sea, que Jorge Negrete estaba presente
ustedes, haciendo marchas en la Ciudad de México, manifestaciones, en primera línea, brazo con brazo, como se hacen todas las marchas. Jorge Negrete, Dolores del Río, Mario Moreno Cantinflas, María Félix, y alguien diría hay un gran reparto como que cuenta el cine nacional. Claro, a ver, pues, ese sindicato en el cual Javier Figueroa fue el secretario menciona lo siguiente, y eso tiene que ver con Guadalajara, y aunque ustedes no crean, con el libro de José María. Dice que cuando ese sindicato fue reconocido también, aparte de la CTM, sí hubo unos dos sindicatos, pero bueno, este era el sindicato, digamos, de los chivos, se diría. Tuvo el gobierno de la República, que cambió de don Manuel Ávila Camacho a Miguel Alemán, pues de pronto desde la tentación, pues que participen, ahora vienen ya las campañas, que participen algunas de las personas aquí que tienen tanto arrastre social en esto y demás. Se dice que la primera dama del país entonces, que era Zapopana, la mujer de Manuel Ávila Camacho, era admiradora de Jorge Negrete. Y entonces resulta de que, como viene la asociación presidencial, y al parecer, por la cuestión cristera, sinarquista, la campaña de Miguel Alemán no despegaba ni en Guanajuato, en el Bajío, ni en Jalisco. Les pidieron que les ayudaran. Eso cuenta en sus memorias publicadas por la UNAM, Gabriel Figueroa, y dice: pues en León, Guanajuato, toreó Cantinflas, era un buen torero bufo y sacaba sus pases, y en Guadalajara cantó Jorge Negrete. Así que entonces, por esa época, es decir, a ver, o sea, que la presencia de Jorge Negrete, es decir, Jorge Negrete era, como decir ahora, pues la verdad es que en la actualidad no existe una figura de esa talla. No hay comparación. No hay comparación. Y luego lo otro, a ver, algo notable, es decir, que también se presentó por esa misma época, en los años 40, aquí aparece en este libro, Pedro Infante. Es decir, que estamos hablando de una época de oro. No solamente es la época de oro del cine mexicano, es la época de oro también de la radio, del cine, o sea, prácticamente todo era de oro. Es decir, a ver, están todos estos compositores del temática urbana, Gonzalo Curiel, Agustín Lara, y luego Consuelito Velázquez, y luego del lado ranchero pues están figurones no menos importantes, empezando por un tapatío llamado Pepe Liza, al cual se va a apodar el pintor musical de México. Bueno, pues desde ahí se arranca José Magaña para hacer un recuento, una recopilación, y uno podría pensar, ay, pues está inventando, pero fíjense ustedes qué curioso, en este libro, lo cual es de agradecer, hay una compilación, una recopilación, una recuperación de la publicidad impresa de la época, de estos espectáculos, incluidos años, lugares y demás. Y desde luego desde ahí se prolonga hasta los años 80. Es decir, en una época pues que no es que se clausure oficialmente este tipo de entretenimiento y de vida nocturna variada que existía en Guadalajara, pero sí a varios de los aquí presentes les constará que hubo un golpe muy duro, que fue el cierre de la zona de San Juan de Dios, la construcción de la Plaza Tapatía, y una serie de acontecimientos que van a ir acabando y mermando con todos esos lugares y este tipo de entretenimiento. Arrasamiento incluso, porque la vida nocturna no solamente eran cabarets, y de esto da cuenta José Magaña. A ver, esa vida de ese San Juan de Dios era de lo más variada,
es decir, era para todas las edades, para todos los gustos y para todos los bolsillos. Es decir, desde estos cines de escala monumental, con aforo de miles de personas, el Juárez, el Alameda, el Avenida, el Metropolitan, la lucha libre y las peleas de box en la Arena Coliseo, en la sala, en la Plaza de Toros del Progreso. A ver, no les digo que su servidor llegó a verlo, su servidor aterrizó en Guadalajara en el año 1974 para estudiar la preparatoria y conoció esa zona pues por fuera, porque resulta de que su servidor había llegado a la casa de un tío ahí por la colonia Quinta Velarde que tenía un negocio, una tienda de abarrotes ni tan tiendita en el mercado de San Juan de Dios. Y entonces quien les habla, ahí iba con su diablito haciendo entregas de café de cap, salsa vegetal Inca, quiere decir manteca Inca, manteca vegetal, salsa cápsula, etcétera, etcétera. Así que entonces, como diría la canción que cantaba Pedro Llerena, esas calles las conocí metro a metro y veía todos esos lugares, esos carteles, algunos de los cuales están recogidos aquí en esta publicidad, de presentaciones, de divas, de cantantes, de ilusionistas, de cómicos, etcétera, etcétera. En algún momento, en la sala, en la Plaza de Toros, el Progreso, había corridas nocturnas y en alguna ocasión, se los aseguro, hubo con los haces que entonces había en la tauromaquia, en la cual estuvieron Manolo Martínez, Eloy Cavazos y Curro Rivera. Al parecer salió Curro Rivera triunfador porque lo llevaban sobre hombros, y lo que escuchó quien les habla fue lo siguiente: ya vámonos porque si no vamos a perder el tren que va a ir a Puebla. Es decir, asistían, ahora que se habla del turismo y demás, en este caso el turismo artístico de los españoles, que había todo ese tipo de cosas. A ver, así que entonces esa vida nocturna era variada. Aquí en algún momento, en la introducción, en la primera parte de su libro, José Magaña nos habla de esas cosas visuales que había. Por ejemplo, pues yo creo que el anuncio más espectacular que ha habido en esta ciudad en toda su historia, que alguien recordará, que era un anuncio en gas neón de la Pepsi Cola, que estaba más allá del mercado de San Juan de Dios y se veía desde acá, desde el Parque de la Revolución, y que era pues una suerte como de coreografía silente del jarabe tapatío con un charro y una china poblana que se repetía, y desde luego toda la avenida Juárez estaba llena, era una suerte como de quinta avenida neoyorquina, mexicana, llena de anuncios de todo tipo. Aquí decía: yo conozco, compro con Orozco, trajes Roberts, zapatos Canadá, etcétera, etcétera. A ver, así que si quien quiere reconstruir lo que ahora se habla del tejido social, tiene que hablar de todo esto. A ver, aún para las personas que no iban a San Juan de Dios, San Juan de Dios estaba presente, entre ellos el arzobispo tapatío y primer cardenal mexicano, José Garilli Rivera, que llegó a hacer una frase célebre de San Juan de Dios: el orden lleva a Dios y el desorden a San Juan de Dios. Bueno, a ver, así que se echó buena charra todo esto. Aparte de esto, había lugares, y ahora hay que extrañarlos, para todos los gustos, para mover alegremente el bigote, para comer, para cenar. No hace mucho, por allá por mi rumbo, cerca del templo de San Judas Tadeo, que por cierto hoy es 28 del mes y todos los 28 son días de San Juditas, un taquero de nombre, de apellido Gascón,
esquina de Calzada Independencia y Madero, que se llama La Guadalupana, desde el cielo, hermosa mañana, La Guadalupana, y donde, entre otras cosas, se vendía y se sigue vendiendo, claro que en una escala muy menor, tepache. Y comentaba lo siguiente, que en ese lugar había 3 turnos, es decir, las cucarachas no tenían chance de aparecer, de salir. A ver, trabajaban las 24 horas, dice que vendían entre semana 70 cabezas de res diarias, y los fines de semana 80 de esa escala. Ese San Juan de Dios, que yo diría que es como el epicentro de este libro, claro, se va hacia otros ámbitos. Ese San Juan de Dios era una fiesta. Y a su servidor, cuando aterrizó de la ribera sur del lago de Chapala, en Guadalajara, le tocó verlo por fuerita y ver todos esos lugares que a esta hora comenzaba el refuego. Terminábamos ahí de cerrar el puestito y ya nos íbamos, y entonces veíamos ahí que todo el mundo estaba calentando para empezar el refuego y demás, y desde luego también con una tripulación amplísima, es decir, había una cantidad de personas. Y otra de las cosas que por ahí menciona un poco de pasada José Magaña, pero que valdría la pena hacer énfasis en eso. La inseguridad era una cosa, no digo que no existía, pero era casi inexistente, a diferencia de la actualidad. Y hay una explicación muy sencilla: la gente cuida a la gente. Es decir, esa explosión demográfica de personas que iban ahí daba una sensación de seguridad a todos los que asistían. Y asistían, desde luego, a ver a sus ídolos, a personas, diríamos, que encumbraron, porque no solamente vinieron personas como Jorge, bueno, la lista es infinita. Figuras, por ejemplo, de la Sonora Matancera. Hace exactamente 20 años, déjenme, y para no acaparar el micrófono, aquí relativamente cerca, en un lugar que ya está cerrado, fíjense ustedes, cerró en la época de la pandemia, la Mutualista. En la Mutualista trajeron a uno de esos idolazos de la época de oro de la música guapachosa, no solamente en México, en el orbe hispanoamericano, llamado Tony Camargo, que para sorpresa de quienes fueron ahí, y puedo decirles que en esa mesa estaban, entre otras, algunas personas que se mencionan en el libro: Vicente Garrido, ahí en la Mutualista, el abuelo del Chicharito Hernández, Tomás Balcázar, el pintor, un pintor, una serie de gente ahí. Tony Camargo pidió que lo llevaran a ver si todavía existía la casa donde él había nacido, en San Juan de Dios, Matamoros números 30, entre Gigantes y Obregón. Y pues ahí estaba la casa, se vende ropa y cosas por el estilo y demás. A ver, ¿y cómo nació Tony Camargo en Guadalajara y en el barrio de San Juan de Dios? Pues porque su familia se dedicaba al showbiz y hacían temporadas en todos esos lugares de los que se mencionan aquí en este libro. Y es desde luego un acopio notabilísimo de figuras que se volvieron de culto. Y yo con esto termino por lo menos esta primera intervención. Por ejemplo, ¿quiénes se volvieron de culto? Chava Flores. Chava Flores fue revalorado ya en los años 70, 80, por ejemplo, por la intelectualidad. Carlos Monsiváis le dio el trato de poeta y demás. Bueno, pues se presentó aquí relativamente cerca, nos dice José Magaña, aquí en la Copa de Leche. El señor Liberón, pues estaba aquí relativamente cerca. En el Zarape y en el Nopal, fíjense ustedes qué sorpresa. Esa era vida nocturna y no tonterías. Tenían 3 shows
tradicional, culinaria, irrepetible. En la alemana, entre otras cosas, se hacían y se preparaban, por cierto no lo menciona José Magaña, menciona otros platillos que seguramente le gustaban más, pero ahí se hacían, se preparaban y se ofrecían las mejores milanesas de la Vía Láctea. Ni en Milán, en el centro de Milán no existen milanesas, se hacían ese tipo de cosas. Así que ahí José Magaña nos invita a un viaje en el túnel del tiempo que va a ser muy gozoso para quienes lo vivieron y muy informativo para quienes lo desconocieron. Me gustaría escuchar a Omar y desde luego al otro. Gracias. La verdad que muy edificante. Yo creo que pocas personas aquí vivieron esa época. A mí me tocó una parte de ella y la verdad que pues es un libro que yo no encuentre en otro lado porque la investigación se hizo de veras muy a fondo. Y yo quisiera que nos hablara un poquito, aunque es más joven, mucho más joven, Omar Alonso, él sabe de esa vida, pero ya de los 80 para acá, sí. o de los 70. De los 80 para acá. De los 80. Bueno, pues de ahí para acá. Sí, a ver qué nos puedes decir de esa época, de cuando tú comenzaste, cómo comenzaste y qué es lo que viste de todas estas cosas que nos está platicando tan interesantes que vienen ahí en el libro. Bueno, después de oír a este caballero con nada, ya no hay nada que más que decir, pero la experiencia de tener este libro y de ojearlo y de leerlo y de ver como artista que soy, pues es muy apasionante saber que detrás de la carrera de uno, pues existieron compañeros con una calidad extraordinaria y que muchos de ellos no trascendieron y se quedaron localmente famosos aquí para muchas personas que inclusive ahorita ya no viven, pero tuvieron la fortuna de disfrutar de esas maravillosas voces de grandes cantantes, de aquellas vedettes tan hermosas con esos cuerpos impresionantes que pues llenaron todos los centros nocturnos de aquella época, ¿no? En el libro pues hay, lo que más me impresiona son ahora sí que valga la redundancia, pues todas las impresiones de la publicidad, las fotografías de la concha acústica, pues de todos los lugares que yo en mi vida me hubiera imaginado que existieron aquí en Guadalajara. Ahorita que aquí el caballero nos estuvo diciendo cosas, porque pues él llegó en 74 aquí a Guadalajara, y yo en 74 yo creo que tendría yo unos 12 años o 10 años por ahí. Entonces pues no, yo ni en cuenta de saber de lugares de centros nocturnos ni nada de eso, porque pues aparte era un niño, pero aparte ni siquiera me había pasado por la mente que yo me iba a dedicar al ambiente artístico, ¿no? Sí, a la artisteada. Entonces, pues para uno que es artista, este libro es mágico porque, digo, me hubiera encantado aparecer aquí, pero pues sí aparezco. No lo vi. A ver, dime dónde. En el Hotel Aranzazú, sí, tienes razón. Es que ahí empecé ya más viejito, en el Hotel Aranzazú. Ahí por los casi, yo creo que 90 y tantos, casi 2000. Hace 23 años que empecé ahí en el Hotel Aranzazú. Entonces, pues Pepe siempre se dedicó a contratar artistas, a traer artistas, tanto aquí a Guadalajara como en otros muchísimos lugares de la República Mexicana. Y bueno, tuve muy pocas oportunidades de trabajar con Pepe, pero siempre yo escuchaba que Pepe conocía mucha gente del medio artístico, pero sobre todo conoció a personas, artistas, que me imagino que le contaron pues muchas cosas que aquí en el libro están plasmadas, y la verdad yo lo apoyo porque pues este tipo de trabajos nos enriquecen mucho a todos los que nos dedicamos al show business, y ojalá que pues se lleven uno de estos libros
Y luego tuve la oportunidad también de ser delegado nacional por 2 veces del Sindicato de Actores de la ANDA, aquí en Guadalajara, encargado de 7 estados de la República que forman parte de lo que es la parte del Pacífico de la República. Y pues ahí también escuché muchas historias, cómo inició don Vicente Fernández en ese zarape. Faltó uno de los artistas que iba a cantar ranchero ese día, Rolando Arce. Y parece ser que el papá de Vicente trabajaba ahí de portero, ahí en el lugar. Y fue por su hijo y lo trajo. Pues, ahora sí que aquí hay unas cuadras porque pues, Huentitán está muy cerquita. En aquellos años yo creo que debió ser lejos, pero... Sí, imagínate. ¿Verdad? Y fue y se trajo a Don Chente y pues me cuenta una de las personitas que trabajaba ahí, María Raquel, me acuerdo de ella. Me dice, yo estaba en mi plenitud de juventud y hermosa de cuerpo y fui y le di un caballito así de coñac a Vicente que yo me había fichado, me dijo ella. Y dije, no me lo voy a tomar, se lo voy a dar a este muchacho para que se anime, ¿verdad? Y bueno, pues don Vicente era joven, tomó el micrófono y pues empezó a cantar con el micrófono acá. Entonces, imagínense para llenar el centro nocturno con esa potentísima voz que pues Dios le regaló. Y así como esas anécdotas, en este libro hay muchas personalidades que, como bien dice el caballero, pues se encumbraron muchas hasta lo más alto, y otras se quedaron aquí en Guadalajara, pero también formaron parte de esta gama de colores de cantantes, imitadores, comediantes, actores, inclusive actores que muchos no pudieron hacer carrera en México, pero que tenían la calidad para poder estar en México. Y sin embargo algo pasó, y en el libro pues está muy explicativo todas estas historias. Espero que pues lo adquieran, lo compren y aparte lo recomienden. Muy bien, Omar. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le están pasando? ¿Platiquen? Pues sí, efectivamente yo tengo en el ambiente artístico bastantes años y ya llovió hasta granizo, imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui conociendo paulatinamente muchos artistas que yo trabajé en esa época. Entonces, ellos me platicaban todas esas experiencias aquí de Guadalajara, cuando trabajaban en mayoría de sitios, lugares de primera, lugares como los lugares de San Juan de Dios, que eran lugares muy emblemáticos que tuvieron muchísimo éxito. Él está comentando ahorita del Zarape. El Zarape, este lugar se inauguró en el año 1963 y el propietario de este negocio fue un señor, David Barragán Cárdenas, de la Manzanilla de La Paz, Jalisco, de donde es originaria mi familia, y lo subarrendaba el señor Tomás Barbosa Martínez. Y ahí se presentaban los más grandes artistas, se presentaban los Ochimilcas, los Bribones, Fernando Fernández, Chelo Silva, los Picolinos, mi comadre Lin May, y efectivamente Vicente Fernández hace su debut ahí, ya como cantante profesional, ganando 80 pesos. Ahí también trabajó una bellísima mujer que se llama Angélica Chaín, pero ella antes se llamaba Liz Chaín. Ella empezó en el Teatro Iris en México y aquí debutó pues, también más o menos como en el 70. Y así paulatinamente desfilaron artistas de primer nivel. A un lado, en Gigantes 82, había otro lugar que se llamaba Nopal, que fue el primer restaurante folclórico que hubo. Ahí se presentaban, ahí se hizo también Chayito Valdés, con el nombre de Alondra de Sinaloa, Valentina Leiva, María de Sinaloa, San Juana, ¿verdad? Que fue la ciudad que ganó el Festival
sensacional ese señor. Nomás de verlo, ya estaban atacados de risa, en serio. Gente de mucha calidad, indiscutiblemente, muy talentosos, como dice aquí mi amigo Mar. No tuvieron un soporte, un hombre, que eran talentosísimos, en definitiva. Y entonces lugares, también vamos a hablar de otro lugar que se llamaba el Dandy Club. Ese Dandy Club se ubicaba Insurgentes 32, entre la de Insurgentes, Gigantes Gómez Farías. Era un lugar también muy agradable. A su entrada tenía pinturas de neón, una muy buena barra. También ahí se presentaba Manolini Chilinsky. Mira tú qué suave. Manolini Chilinsky, este señor, el mejor ventríloco de América, don Paco Miller y don Roque. Ahí viene esa publicidad, por si algunos dudan, ahí viene plasmada la publicidad de cada uno de ellos. Y pues hermosísimas mujeres también. Y como les digo, eran sus shows imagínense, llegaban los artistas a las 10 de la noche y se iban a las 7 de la mañana, ¿sí? Así era. Y pues todos ellos son muy exitosos, estas personas que trabajan en esos sitios. Voy a platicarles de un lugar que tuvo mucho éxito, que se llamaba el Navy Club, que fue uno de los cabarets más importantes que hubo aquí en la Perla Tapatía. Este cabaret se ubicaba en la avenida González Gallo, Dr. R. Michel. Era un edificio enorme, en forma de barco. En el interior tenía su centro nocturno y en el exterior tenía las albercas. Ese lugar, su propietario fue el señor Salvador Viblas Macedo, que contrataba a los artistas de talla internacional. Imagínate, Josephine Baker, otra señora que se llamaba Javier Solís también. Se presentaba Sumukey. ¿Sabes qué? Sumukey fue hermana de la empresaria del Teatro Blanquita de Margot Su. Su actuación consistía en pintarse toda de plateado para después bailar danzas orientales, perdón. En este lugar debutó una orquesta que se llamaba Son Tropical, con un crooner, un joven, muy joven, en definitivo. Y después se convirtió en la voz, el lujo de México, don Marco Antonio Muñiz. ¿Sí? En el teatro, ¿hablaste de los teatros ya? Sí, ahorita también quieres comentar. No, bueno, yo te estaba escuchando con mucho cariño. Okay. Bueno, en algún momento en el libro se habla algo que a su servidor le llamó particularmente la atención. Yo ya no recuerdo si José Magaña habla del nopal, sí, claro, o del propio zarape, donde dice que en algún momento llegaron a estar entre el público el propio Javier Solís. Es decir, como escuchando a un imitador suyo que era el Charro del Misterio o algo por el estilo, o no sé, a ver que nos lo aclare aquí José, y que desde luego esto me hace pensar en otro detalle que le escuché a uno de los rockeros tapatíos que le apodaban el Tuki, que era de una banda que se llamó Los Spiders, que dice que arriba de donde ahora es la Maestranza y antes fue Los Panchos había un bar que se llamaba el Lucifer, y que ahí un día en los años 70 llegó alguien que se parecía a Bob Dylan. Se parece a Bob Dylan. Y bueno, pues resulta que sí era Bob Dylan, que estaban filmando en Durango una película de Sam Peckinpah, que es Billy the Kid Garrett, y que pues en el programa, en el cronograma de la filmación tenía muchos días libres y se vino por acá, yo no sé si buscando cannabis o cosas por el estilo, pero recaló acá y llegó ahí. Es decir, a ver, que de pronto eso que está diciendo, no como
aquí, como Vicente, como Marco Antonio Muñiz, como Lupita Palomera, como muchas otras que desde luego salieron, Manolo Muñoz, que salió, Miki Laude, que se fueron de aquí para el universo y más allá. Diríamos que estamos hablando de, entonces, yo insisto de eso, de una época. Se dice que la nostalgia suele magnificar las cosas y decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero si uno ve con frialdad a estas figuras y demás, pues resulta que una gran cantidad, por ejemplo, de los solistas o crooners de la Sonora Matancera, aquí se presentaban cotidianamente o habitualmente. Daniel Santos, Alberto Beltrán, el que cantaba, el negrito de Bate, que cantaba una rola que se llamaba La Número 100, y que tenía una voz de cañón extraordinaria. Sergio González, Bienvenido Granda, etc. Sí, o sea que estamos hablando desde luego de una época pues memorable en la cual esas figuras eran accesibles para todo el mundo, e insisto en esto, que esa zona que después se quiso satanizar de San Juan de Dios, a ver, no era solamente comercio sexual, era una diversidad de entretenimiento de lo más variado y de lo más memorable para generaciones y generaciones. Y yo diría otra cosa, dado que aquí hay algunas gentes dedicadas a la intelectualidad y a la literatura, ese mundo no ha sido rescatado y recreado por la ficción literaria. A ver, o sea, hay un cuento de Julio Cortázar que se llama La Noche de Mantequilla, Nápoles, La Noche de Mantequilla, que sucede en una carpa en París, que su dueño era Alain Delon, y que desde luego es la pelea famosísima entre José Ángel Mantequilla Nápoles y Carlos Monzón. Y claro, ese es el telón de fondo, y ahí hay una historia. Quiero decir en ese sentido, de que aquí estuvieron esos figurones y pues no parecen sino en una crónica como esta, no están rescatadas por la ficción literaria. Otro caso que sucedió y que algunos de los aquí presentes recordarán, en un lugar que en una segunda edición tendría que incluir José Magaña, es un bar que se llamó Carlos O'Willis, y que estaba por la calle de Pedro Moreno, casi esquina con Unión, y que se volvió tristemente célebre porque ahí mataron a Octavio el Centavo Muciño en el año de 1974, cuando su servidor estaba en junio, me acuerdo perfectamente, en mi pueblo, en Tizapán el Alto, a punto de venirme para acá a estudiar la prepa, y que mataron a Muciño, etcétera, etcétera. A ver, o sea, en ese lugar que a su servidor le tocó ver, tenía pegada la cola de una avioneta en ese lugar, y desde luego se volvió celebérrimo por eso, por ese tipo de cosas, y desde luego fue toda una historia pues trágica, porque fue una agonía de varios días. Pues era un superatleta, había llegado a las Chivas, que tenían una delantera entonces muy anémica, y que vino y les dio, era seleccionado nacional, etcétera, etcétera. O sea que aparte de todo eso, es decir, a ver, ahí está la textura de la vida de una época, y desde luego ahí el libro de José Magaña nos ayuda a tocar esa textura. Bueno, pues hubo a muchos, señor Rivera. Me hizo recordar cuando yo era joven, hace poco más de un siglo. Había también teatros, carpas, ¿verdad? Sí, por toda la calzada de Independencia, desde el mercado San Juan de Dios hasta más o menos hasta el Coliseo, había infinidad de carpas, había como 20 carpas. Estaba la Rosa, estaban, híjole, la Señorial, muchísimas carpas, que también han iniciado grandes artistas, carperos como Palillo, Tito fue más interno, sí, pero hubo varios carperos. Cantinflas,
que era Prudencia Grifel, María Conesa y Esperanza Iris. Y ahí trabajaban los papás, los abuelos de María Victoria, ¿sí? Y también las hermanas, trabajaba un señor que se llamaba Don Chicho, también trabajaba Palillo, y presentaban operetas, zarzuela, y estuvo desde el 35 al 40, más o menos. Él murió en el 40, también con mucho éxito. Como dice aquí mi amigo, sí, efectivamente por la calzada había varias carpas que tuvieron también muchísimo éxito, y teatros ambulantes. Bueno, en el libro se menciona también un caso, fíjense ustedes, de lo que es la memoria y hasta la memoria infantil, que en los años 50 se volvió, pues diríamos, una figura única, que lo sigue siendo, y después se volvió figura de culto, Chelo Silva, que nos dice José Magaña que era tejana, que comenzó en Tampico en Matamoros, sí, en la tierra de Rigo Tobar, y desde luego mucho antes. Y lo otro es que ella recalaba aquí. Y bueno, es muy curioso porque por allá ella murió, nos dice aquí que en el 88, que ella estuvo enferma, al parecer, del alcohol. Y cuando empezaban estos programas de la televisión hispana en lugares como Miami, yo creo que Vicente Fernández debió haber hecho alguna gira por el estilo, por aquellos rumbos, y con las cámaras de televisión lo siguieron al hospital donde estaba internada Chelo Silva. Yo no sé si alguno de ustedes lo vio. Esto debió haber sido por allá a mediados o en 86, 87, pero ya estaba enferma, porque sale con su bata de enferma. Y el detalle no se me olvida por lo siguiente, porque además, digo, Chente puede gustarles más o menos a todo el mundo, pero de que era pueblo, era pueblo. Se hincó ante la enferma y le besó la mano y dijo: miren, a los de la televisión, esta señorona, cuando yo correteaba coches ahí por la calzada Independencia en San Juan de Dios con otros mariachitos que andábamos ofreciendo nuestros servicios, esta señorona partía el queso ahí en este lugar y demás. Un buen detalle, diríamos, de esta suerte también de reconocimiento a estas figuras notabilísimas. Por ejemplo, yo no sé si Omar me vaya a desmentir, pero no hay mejor versión de Cheque en Blanco que la de Chelo Silva. O sea, de esas versiones como insuperables, es decir, como por ejemplo, también Javier Solís tiene versiones, otros han hecho versiones, pero diríamos hay versiones definitivas, y ese es el caso. Y esas personas se presentaron aquí en Guadalajara de manera habitual. Cuando yo escuché por primera vez a Paquita, la del barrio, cantando Cheque en Blanco, a mí alguien me dijo: no, es que Paquita es una copia o una cosa similar a quien hizo verdaderamente el éxito de Cheque en Blanco. Valderrama se apellida la autora. Elena Valdelamar. Exactamente. Y entonces pues me puse a buscar la voz de doña Chelo Silva, y efectivamente era otra cosa muy diferente, con más clase la señora, con una voz que le decía más al hombre lo que estaba sufriendo ella por todo lo que el hombre le hacía, pero era una voz así como muy: pero qué más te gusta, si te gusta la
joven. Y canciones que son íconos, como por ejemplo la canción de Desdén, que ahora todo el mundo la canta, y que alguien sabe quién la sacó por primera vez. ¿Alguien del público sabe quién la cantó por primera vez? ¿Quién la sacó? Lupita Palomera. Lupita Palomera, en los años 40. Y tenía una voz, no sé, Lupita, ¿hablas de Lupita Palomera? ¿Cómo? ¿Hablas de Lupita Negro? ¿La canción? ¿La mencionas? Sí, una voz. Eras la capilla de Jesús. Sí, ¿Sí? ¿Lupita? Sí, Lupita de Tepic. Entonces debió haber vivido en la capilla de Jesús. Sí, la señora Lupita Palomera es de Tepic, yo la trabajé en algunas ocasiones, hicimos muy buena amistad con la señora, igual que con Chelo Silva. A Chelo Silva, ahorita que están hablando de ella, yo trabajé un tiempo en un hotel que se llama el Hotel Palacio Real en Torreón, Coahuila. Yo presentaba ahí los shows. Entonces el licenciado Pepe Hernández me dice: tocayo, ¿por qué no traemos a Chelo Silva? Y yo pues también la veía anunciada en todos los lugares aquí en Guadalajara. Y una vez estando bien chavalo, fuimos con unos amigos a verla, pero no me permitieron la entrada. Tú sabes que de hecho había un letrero que decía: se prohíbe la entrada a boleros, se prohíbe la entrada a menores de edad y soldados. ¿Sí está? ¿Se acuerdan? ¿Y tú en qué calidad estabas de ahí? ¿Cómo? ¿En qué calidad estabas tú? Niño. Yo era un muchacho, un joven. Oye, ¿Lupita Palomera qué? Permíteme, estamos hablando de Chelo Silva. Entonces, para ello Chelo Silva, el licenciado Pepe Hernández, como les comento, dice: oye, tocayo, pues hay que traer a Chelo Silva. Dije: bueno, pues como una razón para contratar a Chelo Silva. Y por conducto una señora que se llamaba Marta Ventura, que eran compañeras de las CBS, ella me contacta con Rubén Z. Maldonado y hablamos a su casa. Ella vivía en Brosville, creo que en Brosville vivía la señora, y hablé con su hija en varias ocasiones. Dice: no, mi mamá está trabajando en Canizales, allá por el espacio, allá por Piedras Negras. Y dice: pues no sé cómo regresa, ¿no? Le dije: bueno, yo quiero hablar de negocios con ella, hasta que posteriormente se habla con la señora y la contrato para trabajar en Torreón, Coahuila. Y pues sí, la verdad fue un exitazo la señora. Después trabajamos en Sabinas, Coahuila. Tú también trabajaste en Sabinas, ¿sí te acuerdas? Y muy bien, la señora, una señora bellísima, pero de todo te pedías, ya sabes, la botella, algo riguroso. Sí, claro, claro. Y comentaban de Lupita Palomera era de Tepina y Aní, ¿sí? También viví un tiempo aquí en Guadalajara, también trabajamos en Zapotlanejo con Fidel Álvarez, trabajamos en Colotlán, y también una señora también cantaba hermoso, platicaba muchas anécdotas con ella. ¿Cuál versión de Hereda Tropical? Sí, también, por supuesto. Ella fue la original, ella fue quien la grabó. Sí. Pero digo, también es la original. Y el Desdén con mariachi la graba también una extraordinaria cantante de Mexicali que se llama Marta Marín. Muy buena cantante, ¿usted la veía? Claro. Excelente la señora. Ya después, pues ya la cantaron varias cantantes aquí de Guadalajara. Evangelina. Ella fue la que la hizo más conocida. Sí, y varias cantantes. Y de ahí se recorrió a toda la República y ahora todo el mundo la canta. Todas las cantantes de Guadalajara les cantan Desdén, ¿ok? A ver si no. Me estaba acordando también que del éxito de Cheque en Blanco, que María Victoria hizo también su versión, pero también nada que ver No. con Chelo Silva, porque María Victoria pues era puro pujito de por la cantidad que quiera. O sea, otra cosa también. Lo hacía bonito, pero no. Chelo Silva era un sello. Era un estilo único. 30 monedas te dejo, 30 monedas te pago, a 30 le pongo precio, 30 vale tu pecado. ¿Qué onda? Juan Gabriel fue secretario de Chelo Silva. Sí, señor. Sí, señores. Juan Gabriel fue su secretario y él le ayudaba a vestirse y a todo, claro. Sí.
en esa época, en los 70s, en busca de trabajo, viene aquí a Guadalajara y va con Linde, que estaba ya trabajando en el Serape, y él en busca de chamba, ¿no? Le dice, oye, pues que yo quiero trabajar aquí en estos lugares. Y a Tomás Barbosa no le interesó. Le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a Nopal? Ve a Nopal y que te acompañe David del Toro, de Mariachi Los Toritos, y que se avienta un palomazo. Se avienta un palomazo con Gabriel, ya sabrás, causó sensación el Señor. Sí, sí. Pues muchos de ellos frecuentaban esos sitios también. Los que frecuentaban el Serape a menudo eran los de las caravanas Corona. Era la época de las vedettes, ¿verdad? ¿Cómo? Era la época de las Sí, pues en los vedettes. 70s. Porque ahorita ya no hay vedettes. No, ahí va mucho José Alfredo Jiménez, Lucha Villa, y se aventaban unos palomazos públicos. Este señor José Alfredo y Chelo Silva, que ya se imaginarán, de miedo, y que le decía Chelo Silva a José Alfredo, no me tumbas, hijo. ¿En serio? También con Chabela Vargas. También con Chabela Vargas. Pero eso me platicó Mara Vallejo, la de las caravanas Vallejo, también gran amiga mía, ¿ok? Bueno, aquí hay gente joven que no sabe que eran las caravanas Vallejo, ¿verdad? Corona. No lo saben porque pues, eso fue hace muchos años. Eran caravanas, a ver, ¿tú lo recuerdas? Sí, bueno, estas caravanas iban por todos los poblados de la República Mexicana y llevaban una avanzada. O sea, iba tanto el eco que los que terminaban de cantar en la Plaza de Toros, por ejemplo, de aquí de Guadalajara, en el libro lo menciona, ya mandaban 3, 4 artistas al siguiente poblado para que iniciaran el show allá, mientras terminaban los de acá. Y entonces era continuo el trabajo. Eran caravanas en donde iban todos los grandes: Javier Solís, Lola Beltrán, Lucha Villa, Juan Gabriel, Estela Núñez cuando empezaba en los años 68 más o menos, ¿verdad? Y todos ellos, yo no sé cómo les decía este señor para pagarles. Que les pagaba muy poco. Ah, pero había chamba todo el año. ¿Sí? Claro, ¿para qué quieres más? ¿Por qué querías más? Ahorita ya cambió. Ahí también se presentaba Lupita D'Alessio, ahí se inició. También cantaba pues todos los cubanos que comenta aquí el señor Doñán, Sergio González, Bienvenido Granda, Celia Cruz, Rolando Laserie, todos esos artistas. También contrataban artistas de talla internacional, Churumbeles de España, imagínense qué artistazas, y veían una módica cantidad. Y pues por supuesto todos los del rock, Angélica María, Manolo Muñoz, Enrique Guzmán, Johnny Laboriel, los Dandys, los Panchos, Tecolines, imagínense qué artistazas de primer La mamá de nivel. Lupita D'Alessio. No, Estela Millano. Estela Millán era una excelentísima cantante, era una soprano coloratura. Ella cantaba aquí en un lugar que se llamaba Don Quijote, aquí en Maestranza, y Juárez. Ahí cantaba la mamá de Lupe D'Alessio y su papá era el maestro de ceremonias. También cantaba en el Afro Casino. Así es. Bueno, se dice entre la mitología que estando la caravana Corona en Guadalajara, un tal don Alfredo Jiménez había participado y tenía que irse en uno de esos autobuses, porque eran varios en la caravana. ¿Cuántos? Dos autobuses. Que se le fue el autobús y entonces resulta esto porque se fue con unos amigochos a, no sé, a tomarse unos tequilas o algo por el estilo, piensen mal y acertarán. No le gustaba cantar. Y entonces pues tuvo ese problema y se lo llevaron, le dieron un ride en un caballo blanco, en un coche blanco que terminó siendo, según se dice, el corrido del caballo blanco. Así que entonces, pues diríamos, esto es parte de esta historia también. Obviamente que la canción está mitologizada, que el caballo blanco pues en realidad es un coche pues, que se les va desvielando, que no había pasado con la realización
corrección mecánica y demás, y como diría por ahí un poeta, de la fatalidad nació la creación de esa canción tan memorable. Así que pues este libro pues, nos invita y nos trae ese mundo, esa Guadalajara que pues no está perdida, porque en buena medida José Magaña la rescata o ha ayudado a rescatarla en este libro, por lo cual hay que felicitarlo y pedirle una segunda edición corregida y aumentada. Gracias. Muy bien. Pues en aquellos tiempos se estilaba que la persona que salía en los periódicos, entre más grande era el espacio que les daban, era lo famoso que era. Pues si tú salías en el periódico, pero así pues sí es que es un artista importante, de relleno, y cuando salías así ya era mucho orgullo, cuando veías en el periódico, que así era muy bonito. Ahora ya los periódicos. Todavía me tocó a mí. ¿Te tocó periódico? Sí, cuando empezaba el periódico, sí. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas que Y tengo ahí mis recortitos en la casa. ¿Ah, sí? Ya están todos amarillos, pero ¿Ah, sí? sí, ya son 35 años de carrera. ¿Tienes esos años? Sí, ya. Muy bien. Por cierto, los quiero invitar porque voy a estar en el Teatro Diana el año que entra, en febrero, con un gran concierto de grandes imitaciones de todas las estrellas que en 35 años pude imitar, que son casi 100 voces. Pero debemos decir algo. Teatro Diana. Omar, ¿hace Teatro Diana qué día? Todavía no tenemos la fecha, Pero en febrero. pero ya en las redes sociales se enterará. Ah, bueno. Es que el organizar con 20 músicos que vamos a tener, todos los papeles, toda la pedacera que hay de tantos artistas, pues cuesta, aparte de tiempo, dinero y mucho trabajo. Pero lo que mucha gente no sabe de ti, mucha gente, porque les he preguntado y solo te conozco como imitador, es que tiene una voz de tenor dramático. ¿Eres tenor dramático? Sí. Impresionante. La verdad que canta como pocas personas. Yo lo que he oído cantar, yo también estuve en la escuela de música, la que tumbaron, y yo ya tenores, pero la verdad tu voz está espectacular. No me quieres cantar un tantito. Ah, desde como tenor. Sí, como tú. Ah, sí, cómo no. Hay una zarzuela muy bonita que don Plácido Domingo la hizo de su material que canta, la cantaba el papá de Plácido, aquí en Guadalajara, en el Teatro de Gollado. Se llama No puede ser, esa mujer es buena, no puede ser una mujer malvada en su mirar con una luz singular. He visto que esta mujer es una desventurada, no puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Muy bien, la verdad te felicito por esa voz tan privilegiada que Dios te dio y que todavía estás joven y que puedes todavía explotarla. No, y que la he cuidado. ¿La has cuidado? Sí, muchísimo, porque no quiero terminar hablando como José José, ¿verdad? Queridos amigos, muchas gracias por tanto cariño. Hay que tomar el alcohol al tiempo. Pues fíjate que yo 40 años que duré cantando y sí le descuidé muchísimo. Porque yo tomaba hielo, salía a más garraza, jamás me cuidé nada. Fíjense que es mentira eso de que mastica hielo para que se te desinflame la garganta y luego te pongas a cantar. No, que me pongan a un atleta, por más experimentado que esté en correr 400 metros, métanle hielos en las piernas y pónganlo a correr para ver qué le pasa. Se tuya a los 200 metros cae. Entonces, las cuerdas vocales hay que cuidarlas con mucho extremo. Nada muy caliente, nada muy frío, todo tibio. Y
Y el peor tiempo que hay que tomar frío es el tiempo de calor, no puede uno tomar frío, no debe uno. Yo, por ejemplo, mañana trabajo, entonces un día antes, como hoy, normalmente no hablo casi nada, pero hoy como quiero mucho a Pepe, estoy aquí, pero sí me cuido mucho un día antes de cantar porque pues hay que cuidar el instrumento. Esto que me dio Dios es de Él y es para Él. ¿Qué más podemos decir? Pues que lean este libro porque es interesante. Ese es un trabajo de verdad arduo que para conseguir todos estos reportes del periódico, pues yo creo que solamente Yo lo tengo. sí, tú, pues más tú, por eso no, pues tú ya Está estás. psiquiatra. Pero ¿dónde nos para Pero muchos años para toda esa información y de tener la cercanía con toda esa gente que yo también empecé en el año 70 a cantar algo así y sí alcancé a conocer y a convivir con todo ese tipo de artistas y la verdad que es, bueno, dicen que recordar es vivir, ¿verdad? Pero pues ese libro te hace, hay muchísimos lugares que paso a encontrar la que sigue para que veas algo así. La copa de leche fue muy importante. Mira, ahí está nada menos que Olga Guillot. Estaba en un lugar que se llamaba Los Tres Calaveras, que por cierto no fue esposo de María Félix, ¿verdad? Sí, creo que sí. Uno de los Tres Calaveras. Y Olga Guillot, que yo también tuve Esa mujer Olga Guillot, la imité con Don Francisco cuando fui a Miami. Ah, ¿sí? Sí, le encantó mucho a Don Francisco. Era hermoso. Doña Libertad. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo clarearon mi cielo. Y pues bueno, pues aquí vamos a... El Afro Casino. No, hombre, nos estamos a perder varios En ese lugar. en ese lugar. Ahí está la actuación de Palillo. Ahí está Palillo. Palillo, ¿Y ese sí en qué lugar? ¿En el en el Afro Casino es en 1975. Sí. Casa llena. Sí. Ahí está Thelma Tixú y la bellísima Gloriela, la Rarotonga. En la patada, ¿verdad? Un monumento Sí, ella era de Colima. de Colima. De un rancho. De Otlán. ¿Eh? No, de Acatlán. Pero era del Sí, Santo. sí. Y por eso lo mataron, ¿verdad? Hace poquito tiempo. O sea, Hace años. Y más. este legendario zarape, El manto sagrado. manto sagrado. Donde dejamos nuestras virginidades. Ya está Liz Shahin, que ella se llamaba a un principio Liz Shahin, después la hermosísima Angélica Shahin. Y ella, la verdad, era una belleza para mí, de las pocas bellezas. Hermosísima señora. Hermosísima. Ella era de Michoacán, de un pueblo de Michoacán. Y mira, nuestra amiga Lin May, doña Lin May, yo le pregunté a Lin May, oye, ¿tú te llamas Lidia? ¿Cómo se llama? Lidia Mendiola Mañanes. Lidia Mendiola, dice, yo soy Lin May. Se enojó. Y tienes que decir Lin May la próxima vez. Entonces, así, mira, era un buen. Digo, nunca fue la belleza del mundo de su cara, ¿verdad? Pero ahorita. No, ya nomás queda ahí como. Queda ella, pero ella pasó a esta generación. ¿Cómo no? Fíjate, que ella tiene, pues, no sé si decir suerte o inteligencia, de que su fealdad la llevó a que la conociera la siguiente generación. Porque cuando estaba operada, que la dejaron de ver bastante perjudicada, todo el mundo, oye, qué fea es esa mujer, pero qué cuerpazo tiene, porque ella se cuida muchísimo. Yo recuerdo un día que estuvimos todo un día juntos, desde las 6 de la mañana, en programa de televisión hasta las 3 de la mañana del otro día, y se comió un pedazo de hamburguesa todo el día. No come la señora. No sé, Un poco de zanahoria, lechuga, esto es lo que come la señora. Luis Pérez Mesa. Y ahí Chayito Valdés, Luis Pérez Mesa. la onda de Sinaloa. Tres figurones. Y bueno, pues esto es nada más un poco de lo que viene en el libro. Sí, ¿verdad? sí, Porque pues, el libro está plagado de muchos, de muchos
muchos años en Landy, ¿verdad? Sí, del 66 al 80. Y ahí está. Este señor es José Luis Castro Cartabrava, Juan Valentín. Juan Valentín ahora. Y aquí son Manolín y Chilinsky. Mira tú qué suave. Sí. Y esta de las chichísimas hijas. Digo, perdón, Pues en esa época. sí se parece a Juan Valentín, ¿verdad? Y pues es Juan Valentín. Más muy chavito. Sí, muy joven. Pero cantaba muy bonito en ese tiempo. Era cantante, era baladista. Era baladista. Cantaba rock. Cantaba canciones de Rafael, de José José, ¿es lo que cantaba? Son las botas. Sí. Se acabó ya el repertorio. No, sí. Ah, La carara. no, pues ya se puso la palabra. Ni modo que no se acuerden. Bueno, no, esa sí. la tarara, no, ¿quién no iba a la tarara ahí? La verdad que. Y entraban todo tipo de personas. Sí. Entraban boleros, Todo tipo de gente. De todas, hasta 2, 3 caterincitos veías por ahí. Los pitulísimos. Dicen que era mientras más corriente, más ambiente. Sí, y sigue siendo, ¿Saben quién frecuentaba mucho ese sitio? Doña Emilio Muda. ¿Sí te acuerdas de Emilio Muda? Sí, Emilio Muda. Los de las tiendas. Tiendas en Muda. Y qué es cierto es que algunos de estos músicos de los Fricolísimos en algún momento formaron parte de la banda de Vicky Laurel. Fíjate que ese dato no lo tengo. Lo que sí, ellos son los dueños de este lugar. Primero fue Tomás Barbosa y ellos se lo compraron. Los Espadas, Rubén Espadas se llamaban los señores. El circo, ¿ese dónde estaba? Ah, este era el teatro lírico que estaba por la calzada Independencia frente al teatro Anda. En industria, Sí, industria, sí. Se voy, palito. Sí. Arriba más el de Astoria, ¿no? El de No. arriba es Astoria. Ese es un lugar que se llamaba el Jalisco, que está aquí por. que estaba por Obregón y la 32. 32. Como tres cuadras de casa. Atlántida. Atlántida era un centro nocturno que se ubicaba por Vilo y Salomón Ceballos, hoy Niños Héroes. Ese lugar, su propietario era don Francisco Silva Romero. Pancho Silva. Francisco Silva, a ver, Ana. Ahí estuvo María Conesa. Y ese que dice Marco Antonio era Marco Antonio Muñiz. También es de los 40. Y que lo presenta como tenor. Sí. El tenor más joven de México. Sí, Ese señor. entonces ahorita ya Ya es el grupo de México. El Lujo de México. que sí. Eso es de los 40 también. Lápida. Y se acabó Se acabó el. Bueno, pues Felicidades al autor. sí, Yo les felicidades. agradezco muchísimo su asistencia a todos mis amigos, familiares que nos hicieron el gran honor de acompañarme en esta segunda presentación. Y pues si siguen otras, luego les comunico para que me hagan el favor de acompañarme. ¿Qué dicen? Corregido y aumentado, compañeros. Bueno, vamos a tomarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Les invitamos a tomar un refrigerio aquí en la salida, ¿verdad? Y pues esta